Hay una cosa que sabemos. El Día de Muertos no es una versión mexicana del Halloween. Aunque sí están relacionados de cierta manera, los dos eventos anuales difieren mucho en tradiciones y tono. Mientras que el Halloween es una noche oscura y de terror y travesuras, las festividades del Día de Muertos se desarrollan durante 2 días en una explosión de color y alegría que afirma la vida. Claro, el tema es la muerte, pero el punto es demostrar amor y respeto por los miembros de la familia fallecidos. En pueblos y ciudades de todo México, los fiesteros se ponen maquillaje y disfraces funky. En pueblos y ciudades de todo México, los fiesteros se ponen maquillaje y se disfrazan. Realizan desfiles y fiestas, cantan y bailan y hacen ofrendas a sus seres queridos perdidos. Los rituales están llenos de significado simbólico. Cuanto más entiendas sobre esta fiesta para los sentidos, más la apreciarás. Hoy les traigo 10 cosas esenciales que hay que saber sobre el evento anual más colorido de México. Es el Día de los Muertos. Es una celebración de la vida y la muerte. Si bien la fiesta se originó en México, se celebra en muchas otras partes de América Latina con coloridas calaveras y esqueletos. Y yo soy el documentalista, y esto es 10 cosas sobre el Día de Muertos. Lista. Número 1. Reconocimiento por la UNESCO. Gracias a los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el término patrimonio cultural no se limita a los monumentos y colecciones de objetos, también incluye expresiones vivas de la cultura. Tradiciones transmitidas de generación en generación. En el 2008 la UNESCO reconoció la importancia del Día de Muertos, añadiendo este día a su lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Hoy en día, mexicanos de todos los orígenes religiosos y étnicos celebran el Día de los Muertos. Pero en su esencia, la fiesta es una reafirmación de la vida indígena. Número 2. Historia. El Día de Muertos se originó hace varios miles de años con los aztecas, toltecas y algunos otros pueblos nahuas, que consideraban irrespetuoso el duelo por los muertos. Para estas culturas prehispánicas, la muerte era una fase natural en el largo continuo de la vida. Los muertos seguían siendo miembros de la comunidad, mantenidos vivos en la memoria y en su espíritu, y durante el Día de los Muertos regresaban temporalmente a nuestra tierra. La celebración de hoy, del Día de los Muertos, es una mezcla de ritos religiosos prehispánicos y fiestas cristianas. Se lleva a cabo desde el 1 y el 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Santos en el calendario católico, alrededor de la época de la cosecha del maíz en otoño. Número 3. Altares. La pieza central de la celebración es un altar u ofrenda construido en casas particulares y cementerios.
Estos no son altares para adorar, sino para dar la bienvenida a los espíritus al reino de los vivos. Como tal, están cargados de ofrendas, agua para calmar la sed después del largo viaje, comida, fotos de familia y una vela por cada pariente muerto. Si uno de los espíritus es un niño, se pueden encontrar juguetes pequeños en el altar. Las caléndulas son las flores principales utilizadas para decorar el altar. Dispersos por todos los panteones, los pétalos de caléndula guían las almas errantes de vuelta a su lugar de descanso. El humo del incienso de copal, hecho de resina de árboles, transmite alabanzas y oraciones y purifica el área alrededor del altar. Número 4. Calaveras literarias. A finales del siglo XVIII y a principios del XIX, la calavera se utilizó para describir poemas cortos y humorísticos, que a menudo eran epítetos sarcásticos de lápidas publicados en periódicos que se burlaban de los vivos. Estas calaveras literarias se convirtieron eventualmente en una parte popular de las celebraciones de lo que es el Día de Muertos. Hoy en día es una práctica muy común y divertida. Podemos encontrar estos inteligentes y mordaces poemas impresos, leídos en voz alta y transmitidos en programas de televisión, radio o internet. Número 5. La Catrina de Calavera. A principios del siglo XX, el caricaturista político y litógrafo mexicano José Guadalupe Posada creó un aguafuerte para acompañar a una calavera literaria. Posada vistió su personificación de la muerte con un elegante traje francés y la llamó Calavera Garbancera, con la intención de que fuera un comentario social sobre la emulación de la sofisticación europea de la sociedad mexicana. Todos somos calaveras. Una cita comúnmente atribuida a Posada significa que todos somos esqueletos, huesos. Debajo de todos nuestros adornos hechos por el hombre, todos somos iguales. En 1947, el artista Diego Rivera presentó el esqueleto estilizado de Posada en su mural Sueño de una tarde de domingo en el Parque de la Alameda. El busto esquelético de Posada estaba vestido con un gran sombrero femenino y Rivera hizo su hembra y la llamó la Catrina, jerga de los ricos. Hoy en día, la calavera Catrina o cráneo elegante es el símbolo más omnipresente del Día de Muertos. Número 6. Trabajas con mucha hambre y sed viajando desde el mundo de los espíritus hacia el reino de los vivos. Al menos esa es la creencia tradicional en México. Algunas familias colocan la comida favorita de su ser querido muerto en el altar, pero hay otras ofrendas comunes. El pan de muerto es un pan dulce típico, a menudo con semillas de anís y decorado con huesos y calaveras de masa. Los huesos podrían estar dispuestos en círculo como en el círculo de la vida. Las diminutas lágrimas de masa simbolizan el dolor. Las calaveras de azúcar forman parte de una tradición de arte azucarero traída por los misioneros italianos del siglo XVII, prensados en moldes y decorados con colores cristalinos. Vienen en todos los tamaños y niveles de complejidad. Bebidas, incluyendo el pulque, una bebida dulce fermentada hecha de la savia del agave. Atole, una papilla tibia y delgada hecha de harina de maíz, con azúcar de caña sin refinar, canela y vainilla agregadas, y por supuesto, el chocolate.
Número 7. Trajes. El Día de los Muertos es un día festivo extremadamente social que se derrama en las calles y plazas públicas a todas horas del día y de la noche. Vestirse de esqueletos es parte de la diversión. Personas de todas las edades tienen sus rostros pintados artísticamente para que parezcan calaveras y, imitando la calavera Catrina, se ponen trajes y vestidos de fantasía. Muchos juerguistas usan conchas u otros aparatos ruidosos para aumentar la excitación y también para despertar a los muertos y mantenerlos cerca durante la diversión. Número 8. Papel picado. Tú probablemente has visto esta hermosa artesanía de papel mexicano muchas veces en restaurantes. El papel picado describe perfectamente cómo se hace. Los artesanos apilaban papel de seda de colores en docenas de capas. Luego perforaban las capas con puntas de martillo y cincel. El papel picado no se usa exclusivamente durante el Día de Muertos, pero juega un papel importante en la fiesta. Envuelto alrededor de altares y en las calles, el arte representa el viento y la fragilidad de la vida. Número 9. El Día de Muertos hoy. Gracias al reconocimiento de la UNESCO y al intercambio global de información, el Día de Muertos es más popular que nunca en México y cada vez más en el extranjero. Durante más de una docena de años, la organización cultural sin fines de lucro Mano a Mano, con sede en Nueva York, Cultura Mexicana Sin Fronteras ha organizado la celebración del Día de Muertos más grande de la ciudad. Sin embargo, las celebraciones más auténticas tienen su lugar en México. Así es que, si te encuentras en la Ciudad de México, el fin de semana anterior al Día de Muertos de este año, asegúrate de pasarte por el gran desfile donde podrás disfrutar de música en vivo, paseos en bicicleta y otras actividades para celebrar por toda la ciudad. Toma una decisión. Innumerables comunidades en México celebran el Día de Muertos, pero los estilos y costumbres difieren de una religión a otra, dependiendo de la cultura prehispánica predominante en la región. Estos son algunos de los lugares que destacan por sus coloridas y conmovedoras celebraciones. Número 10. Pátzcuaro. Una de las celebraciones más conmovedoras del Día de Muertos tiene lugar cada año en Pátzcuaro, un municipio del estado de Michoacán, a unos 225 kilómetros al oeste de la Ciudad de México. Indígenas del campo convergen a orillas del lago Pátzcuaro, donde se amontonan en canoas, con una sola vela encendida en cada proa, y reman hasta una pequeña isla llamada Janitzio, para una vigilia de toda la noche en un cementerio indígena. Mixquic. En este suburbio de la Ciudad de México, las campanas del histórico convento agustiniano tocan el timbre y los miembros de la comunidad, con velas y flores, se procesan hasta el cementerio local, donde limpian y decoran las tumbas de sus seres queridos. Un espectáculo realmente asombroso. Tuxtepec. Esta pequeña ciudad al noreste del estado de Oaxaca es mejor conocida por sus alfombras de aserrín. Durante días, los lugareños arreglan cuidadosamente aserrín de colores, pétalos de flores, arroz, agujas de pino y otros materiales orgánicos en patrones elaborados, como alfombras, en las calles de la ciudad.
Hechas tradicionalmente para importantes procesiones, las alfombras de aserrín de Tuxtepec son juzgadas en un concurso que se celebra durante el Día de Muertos. Ubicada aproximadamente a 225 kilómetros al norte de Guadalajara, Aguascalientes es el lugar de nacimiento del grabador José Guadalupe Posada. Extiende sus celebraciones del Día de Muertos a casi una semana durante su Festival de Calaveras. El festival culmina con un gran desfile de calaveras a lo largo de la Avenida Madero. Yo soy el documentalista y esto fue 10 cosas sobre el Día de Muertos. Saludos especiales para Francisco Javier Iwit Ojeda, Gabriela Muñoz, César C.H. Ramírez, Isaías Ruartes, Wanderley Carmona Ballesteros, Daniel Pérez, Gerson González Pineda, Angie Rendón, Cristian Bejarano, Jennifer Ramírez, Miguel de Jesús Briceño Rodríguez, Melisa Sánchez Sorcia, Michael Labrador, Soy una nube, Lin DC666, Blood on the Dance Floor, Javier Beliz y a mis compadres Betty y More Cerratos. Gracias y hasta la próxima.